Porque para siempre es tu misericordia. Dios es bueno. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu Dios misericordia. es bueno. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Su obra puede Y vean lo bueno que es Él. Y vean lo bueno que es Él. necesito. Bienvenidos a su programa Dios es bueno. Este es un programa donde estamos estudiando la palabra de Dios. Creo que este es nuestro 6º programa. Si es la primera vez que usted nos está viendo, pues es un programa donde vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Tengo en mis manos la Biblia. La Biblia es un libro muy importante. Es el libro de los libros, el libro más vendido, el libro más pedido en el mundo. Y lo que vamos a hacer en esta próxima hora es estudiar, escudriñar, porque no es lo mismo leer la Biblia que escudriñarla. Mucha gente la lee, la subraya, pero no necesariamente la entiende. Y para eso Dios ha puesto maestros en el cuerpo de Cristo para que nos puedan, a través del Espíritu Santo, ayudar a entender la Biblia. Así que le damos la bienvenida en esta ocasión. Estamos en el estado de Sonora y en el municipio de Santana, en esta ciudad donde yo comencé mi ministerio. Aquí fui pastor muy jovencito, comencé aquí como a los 22, 23 años a pastorear. Y el clima en esta tarde está maravilloso. Encontramos un nublado precioso para que usted esté en la comodidad de su casa, o tal vez estás oyéndonos en la radio. Pero está maravilloso. A toda la gente que nos está escuchando por la radio, imagínate, estamos en un clima nublado, la naturaleza verde, preciosa. Y lo que vamos a hacer en este momento, vamos a estar estudiando el tema de la bondad de Dios. Ya he estado diciendo yo, en estas semanas que tenemos del programa, tenemos muy poco, pero yo he estado diciendo que Dios es bueno. Así se llama la congregación que pastorea tu servidor, Isdey Fierro. Así me llamo, Isdey Fierro. Y hemos estado estudiando acerca de la bondad de Dios. Y te he dicho que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría dicen Dios es bueno, pero también por un lado dicen Dios es bueno, pero por otro lado dicen también te prueba con el mal. Un Dios bueno que también te prueba con el mal no es un Dios totalmente bueno. Un Dios bueno es aquel que te sana, que te prospera, que te da vida, pero que tampoco te prueba con la enfermedad. Y en esta ocasión vamos a tratar o continuar tratando el tema, el polémico tema del diluvio. ¿Y por qué polémico? Bueno, porque usted siempre ha escuchado que Dios mandó el diluvio, pero yo lo vengo una vez diciendo una y otra vez de que si Dios mandó el diluvio, Dios es un Dios genocida. Si Dios mandó el diluvio, Dios mata niños. Si Dios mandó el diluvio, entonces es un Dios asesino. Y si Dios es asesino, entonces se contradice con 1 Juan 4:8, que dice que Dios es amor. ¿Ve usted la contradicción? No es lo mismo estudiar la Biblia o leer la Biblia que escudriñarla. Usted la puede leer y puede ver que dice en Génesis 6 que Dios exterminó a la gente, pero por el otro lado lees que Dios es amor. Entonces la verdad que en Génesis 6 hay malas traducciones de la Biblia y uno tiene que meterse, escudriñarla, y para eso estamos aquí. Así que en el libro de Juan, Jesús dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Si tú estás escuchando y dices, este loco está diciendo que Dios no mandó el diluvio. Bueno, no me juzgue, primero escuche, siéntese a aprender la palabra de Dios y te va a resplandecer la luz del Evangelio. Te invito a que traigas tu Biblia para que en el próximo bloque vamos a estudiarla. Tráigase un lápiz, tráigase una pluma, tráigase una hoja, un cuaderno, porque lo que vamos a hacer es una clase
de la palabra de Dios. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Hablando acerca del tema del diluvio, y hemos estado diciendo, gritándolo en voz alta, que Dios es un Dios bueno, que quiere lo mejor para tu vida. Si usted está pasando un problema financiero, físico, lo que sea, no cree usted la mentira de que Dios lo tiene a usted así porque quiere enseñarle algo. Esa es una mentira. Dios no necesita usar la enfermedad. La enfermedad es un enemigo de Dios. Dios no necesita usar la pobreza para enseñarle algo. La pobreza es un enemigo de Dios. Dios ama al pobre, Dios ama al enfermo, pero es como cuando decimos Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama al enfermo, pero no ama la enfermedad. Dios lo ama en la condición que usted esté, pero Dios no desea que usted esté así. Dios lo quiere sacar de ahí. Jesús dijo que vino a dar libertad a los cautivos. Entonces Santiago 1:13 dice que cuando alguno es probado, cuando alguno es atribulado, cuando a alguno le pasa algo malo, dice que no digas que eso vino de parte de Dios. Porque ha habido toda una cultura de años en el mundo, y deje usted en el mundo, en las iglesias, decimos, esto me pasó porque Dios me quiere enseñar algo, Dios me está pasando por el desierto. Y yo entiendo eso, querido amigo, esto no es para ofenderle. Yo entiendo eso porque yo también lo dije alguna vez, pero lo dije por ignorancia. Yo entiendo que usted lo haya dicho, pero de aquí en adelante usted va a escuchar la palabra de Dios. Y de ti depende si quieres seguir hablando lo que dice el mundo, lo que dice la religión o lo que dice su palabra. Su palabra dice que no digas que tú eres tentado de parte de Dios, que no digas que tú eres atribulado de parte de Dios. Y mucho más que eso, hoy estamos tratando el tema del diluvio. Y Dios no mata, Dios no ahoga niños. Imagina, el hecho de que una persona diga, Dios mandó el diluvio, es un sinónimo de decir, Dios ahoga niños. ¿Usted se imagina que Dios iba a ahogar a su propia creación? Y si me dices, no, yo creo que no. Bueno, pues eso se ha predicado por muchos años, que Dios es un Dios que si Él quiere mata, si Él quiere da vida. Y la verdad que no es cierto. Dios no mata, Dios da vida. Dios te dio la vida, no te prestó la vida, te la dio. Vamos a comprobarlo eso en Efesios capítulo 2, porque todo lo que decimos queremos que usted lo vea en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, en el versículo 4 dice, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dar no es prestar, dar es que te la dio, y uno puede hacer lo que quiera con ella. Dios le dio a uno el libre albedrío, el derecho a escoger. Eso es cierto, pero también sabemos que de toda decisión le hemos de dar cuentas a Dios. Sobre todas las cosas que hagamos, Dios nos va a juzgar. Pero eso sí, Dios nos dio la vida. Dios no nos la prestó, Dios nos la dio. Incluso dice la Biblia que Dios quiere que nosotros vivamos una vida saciada. Salmos 91 dice, yo te saciaré de larga vida. Y en Génesis 6, versículo 3 dice que los días del hombre serán 120 años. Fíjese usted, Dios quiere que uno viva una vida saciada, larga, 120. Y si tú me dices, es imposible 120. Yo siempre escuché que debíamos vivir 70, cuando mucho 80. Y así nos han dicho que los días del hombre deben de ser 70, cuando mucho 80. Eso está escrito en el Salmo 90. Y el que lo escribió es Moisés. Usted puede leer el Salmo 90. Y dice que es la oración de Moisés. Y Moisés dice que los días del hombre son 70, cuando mucho 80, por causa del pecado.
Pero el mismo Moisés que escribió Salmos 90, donde dijo que el hombre se moría a los 70, cuando mucho 80, el mismo Moisés en Deuteronomio, en el último capítulo de Deuteronomio, dice que Moisés, dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Dice que murió a los 120 años, tal como dice Génesis 6, versículo 3. Y eso sigue siendo realidad para nosotros. Es una promesa. Otra de las promesas dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero ¿sabes qué uno hace con estas promesas? Uno las empieza a razonar, las mete por el filtro del razonamiento, de la lógica. La lógica dice que nos tenemos que morir. Bueno, Dios no se mueve en el mundo de la lógica. Dios es un Dios sobrenatural. Y uno tiene que creerle a lo que Él dice por encima de toda circunstancia. Dios es un Dios poderoso que cumple su palabra ahora y siempre. Dios nos quiere a nosotros de larga vida. Dios no quiere que nosotros pasemos por desiertos, por malas situaciones, para que aprendamos la lección. Ahora, antes de cerrar este bloque, yo quiero introducirme hablando acerca de Génesis capítulo 7, de qué es el diluvio en sí. Génesis 7 en el versículo 11, Génesis 7:11 dice así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El diluvio no solamente es que cayó agua de arriba, sino el diluvio es que fueron rotas las fuentes del abismo. El abismo es lo profundo de la tierra. O sea, como lo dije en el programa pasado, cayó agua de arriba para abajo y salió agua de abajo para arriba. O sea, todo se hizo un verdadero caos, por decir una sola masa de agua. No más es que cayó, empezó a llover por 40 días. No solo fue así, sino que de abajo empezaron a emanar de los mantos subterráneos, aguas dulces, agua salada, el mar se desbordó. Fue todo un caos. Total que para ciertos días teníamos a todos los animales del planeta, excepto ciertas parejas que iban en el arca, ciertas parejas de animales, y 8 personas, la familia de Noé, pero teníamos a toda la humanidad flotando sobre el agua. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz murió. Fue algo tremendo. Y sabes qué, para que terminemos diciendo que Dios lo hizo así. Óigame, si Dios hizo eso, Dios es peor que Hitler. Hitler mató millones de judíos, pero en ese caso murieron mucho más que los que mató Hitler. Y criticamos a Hitler, pero si tú dices que Dios mandó el diluvio, entonces Dios es peor que Hitler. Dios no es un Dios que mata, Dios es un Dios que da vida. ¿Cuándo vamos a creer Juan 10:10 que dice que el que vino a matar es el ladrón? Y Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Oiga, cuando usted escuche que Dios no mandó el diluvio, no se moleste ni se enoje, al contrario, diga, pues yo nunca lo había escuchado, quiero ver si es bíblico o no, pero no lo rechaces de primera mano. Ese es el problema del mexicano en general, que cuando escucha algo nuevo, se cierra y dice, no, seguramente estos están locos, es una blasfemia, pero no es así. Dese la oportunidad de escuchar que Dios no mandó el diluvio. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Es amar a Dios, es una relación con Dios y es conocerlo a Dios de la única forma que Dios quiere que lo conozcamos, que es su palabra. Dios siempre se revela en su palabra y estamos hablando acerca del tema del diluvio, y aunque usted no lo crea, estamos hablando de que Dios no mandó el diluvio. Y quiero seguir tocando Génesis 7 en el versículo 11. Dice en la segunda parte, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos.
La palabra rotas, cuando dice fueron rotas, es el hebreo vaca con B de burro, ¿no? Disculpe usted ahí el ejemplo, pero así es con B de burro, vaca. Es la palabra que aquí se tradujo en Génesis 7:11, se tradujo que las fuentes fueron rotas, pero significa vaca, significa atacadas. O sea, ¿qué significa atacadas? Que alguien lanzó un ataque contra las fuentes del abismo y contra las cataratas de los cielos para que se rompieran. Ahora, en el programa pasado explicaba yo que la ira de Dios es que Dios se irá. Mire qué fácil. La ira de Dios es que Dios quitará su protección. Y Dios en Hebreos 1 dice que Dios sustenta todas las cosas. Y la palabra sustenta es que sostiene. El pesado mar, toda la presión que tiene el mar en peso, no se sale porque hay alguien que lo sostiene. Nosotros le podemos llamar con términos científicos fuerza de gravedad, lo que sea, pero detrás de eso hay alguien que sostiene eso. Y Dios con su palabra le puso límites, le puso puertas al mar, le puso puertas a las aguas que están encima del cielo para que no destruyan la tierra. Y Dios en su ira, cuando Dios se enojó tanto, porque en Génesis 6 sabemos que el diluvio vino porque el hombre se degradó tanto sexualmente, de tal forma que aún ángeles se metieron con las mujeres y nacieron gigantes. Eso dice Génesis capítulo 6. Entonces Dios se airó tanto por el pecado, pero cuando Dios se aira, cuando Dios se aira no mata, como nos dijeron. Dios se aira, Dios te va a castigar. Bueno, cuando Dios castiga, el castigo de Dios es con palabras. Si Dios te ha de castigar, la palabra castigar significa educar, instruir. Así que no, usted no piense que Dios se airó y mandó el diluvio. No, cuando Dios se airó, dejó de sostener el mar, dejó de sostener las aguas y quedó a expensas de alguien que atacó. Así dice aquí Génesis 7:11. Fueron atacadas todas las fuentes del grande abismo. ¿Y quién las atacó? Bueno, para mí es sencillo, súper, mega fácil. No es Dios el que atacó las fuentes de las aguas. Mire lo que dice Juan capítulo 8, en el versículo 44, dice, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Dice que Satanás ha sido homicida. ¿Qué es homicida? Es un asesino desde el principio. Cuando yo veo en el Antiguo Testamento muerte, cuando yo veo muerte, me huele a mí a Satanás, porque Jesús mismo dijo que Él ha sido el homicida. Y deje usted homicida, genocida, cuando es asesinatos en masa. Oye, ¿quién crees que inspira a aquellos hombres que matan en masa? Como sabemos, casos de gente que han muerto engañados por una persona que les dijo que Dios iba a venir, que Jesús iba a venir y que todos se encerraran en cierto lugar o se suicidaran. El que inspiró a toda esa gente es Satanás, porque Satanás es el que mata. Dios no es el que mató a toda esa gente. Así que el que atacó las fuentes del grande abismo no fue Dios, fue Satanás. Satanás atacó, despedazó las fuentes del abismo, despedazó los sellos que Dios había puesto para que no se derramase el agua. Y cuando Satanás hizo eso, entonces se desencadenó una de las catástrofes más feas, que es el diluvio, donde solamente salvaron 8 personas. Vamos a continuar hablando en el próximo bloque acerca de este polémico tema. No me le cambie, no me apague la televisión. Vamos a seguir hablando del diluvio. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Estudiando el tema de el diluvio, que Dios no mandó el diluvio.
Yo sé que mucha gente, tengo muchísima gente que nos está viendo y yo le agradezco a Dios. A lo mejor te causa curiosidad, a lo mejor tienes tanto apetito de la palabra de Dios que estás cansado de lo mismo y quieres conocer a este Dios bueno que tú siempre sospechabas que Él no le mandó el diluvio. Y te tengo noticias, es verdad tus sospechas, mi Dios no ahoga niños. Y vamos a meternos a todos los versículos polémicos donde dice que Dios exterminó, que Dios iba a raer de sobre la faz de la tierra al hombre y que Dios iba a causar una exterminación masiva. Y todos esos versículos, quiero que sepas, de una vez te lo anticipo, todos esos versículos son malas traducciones de Reina y Valera. La Biblia, esta palabra que yo tengo escrita en mis manos, no se escribió en castellano, en español, se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y hay diccionarios, usted no necesita ser griego para saber una palabra griega, porque tal vez pudieras decir, pues él cómo sabe griego si no estudió griego. Bueno, no necesitas saber no necesitas saber inglés para saber el significado de una palabra en inglés. Solamente si usted tiene acceso a un diccionario, pues ya puedes comprenderlo. Bueno, hay diccionarios, tenemos librerías cristianas en Mexicali, usted puede ir, hay varias concordancias exhaustivas, Strong, Bang, bastantes. Usted puede ver que como la Biblia no se escribió en hebreo, no se escribió en español, perdón, sino en hebreo, arameo y griego, pues entonces uno puede ir a la raíz de la palabra y los traductores a veces pusieron Dios iba a exterminar, pero ahí no significaba eso, pudieron elegir otra palabra, pero ellos prefirieron poner que Dios iba a matar. Y bueno, quiero demostrarte que cuando todas las veces que dice, por ejemplo, en Génesis 6:7 dice, Génesis 6:7 dice, y dijo Jehová raeré. En el versículo Génesis 6:13 dice, en la última parte dice, y yo los destruiré con la tierra. En Génesis 6:17 dice, aquí yo traigo un diluvio. Y muchas más que vamos a ver. Todas esas veces son malas traducciones. Ahora, usted nunca se asuste cuando diga, está yendo al hebreo, al arameo, al griego. Bueno, yo le desafío a usted, si no me cree, que usted vaya y consulte, como yo lo hice cuando yo escuché esto. Vaya y consulte usted algún diccionario y vea que lo que estamos diciendo es verdad, pero no se asuste ni se cierre, porque eso es del diablo. Pablo dijo así, examinadlo todo, no tengas miedo, no te tapes los oídos, escucha la revelación poderosa de Dios que te trae. Ahora, quiero comenzar diciendo aquí en Génesis 6, versículo 3, aquí se desencadenan las malas traducciones de Reina y Valera. Esa es la primera, dice Génesis 6:6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Esta es la primer mala traducción. Y yo le voy a comprobar que si yo no voy al hebreo ahí, y yo no resuelvo que Dios se arrepintió, entonces estamos en graves problemas. Un Dios que se arrepiente no es digno que le creamos nada. Pero ahorita voy a explicar eso. Quiero también decir que usted no critique cuando vamos al hebreo, al arameo o al griego, porque todos los institutos bíblicos o seminarios bíblicos donde se gradúan los pastores, todos ellos en sus escuelas, ellos usan diccionarios, ellos usan herramientas para poder estudiar. Ahora, ¿por qué no los criticamos a ellos? Y la razón que no los criticamos es porque ellos están estudiando. Bueno, tampoco no critique un servidor cuando vamos a ver todos estos versículos. Es más, usted puede entender lo que pueden entender los seminaristas, los que están en los institutos. Si ellos pueden accesar a un diccionario, usted también lo puede hacer. No criticamos a los seminaristas porque van a los diccionarios. ¿Y por qué es que llevan diccionario? Si la traducción estuviera totalmente bien, los que estudian para pastores no llevarían diccionarios, ellos simplemente llevarían la Biblia. Pero como hay versículos polémicos que tienen que tratarlos de la raíz, ellos usan diccionarios del hebreo y del griego, porque cuando vemos una palabra en la raíz, a veces nos muestra un cuadro más completo de esa palabra y a veces
nos dice lo contrario a lo que decía nuestra traducción de esa palabra. Así que no se asuste usted porque vamos a las raíces hebreas o griegas. Y yo no sé hebreo ni griego, pero tengo diccionarios y llevo 7 años estudiando la Biblia a fondo. Pero si usted tiene dudas, consulte usted diccionarios. Eso todo lo digo para que usted prepare su corazón y no lo cierres. Ahora, vamos a ver esto de que Dios se arrepintió. Mira, en Génesis, capítulo 6, en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, dice, le dolió en su corazón. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo lo puedo ver claro. Allí hay una mala traducción. Porque vamos a suponer que fuera cierto que Dios se arrepintió. Que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Este es un Dios bipolar. Este es un Dios que en él hay variación. Un Dios que cuando hizo a Adán, dice, y vio que era bueno en gran manera. Pero luego vemos acá en Génesis 6 que dice que se arrepintió. Este es un Dios que no es digno de confianza, un Dios que se arrepiente de lo que dice y de lo que hace. Mire, veamos, vamos a confrontar estos versículos con la misma Biblia. En Números capítulo 23, también escrito por Moisés. Números en el capítulo 23, un versículo bien conocido por la iglesia. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ves? Aquí dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y por otro lado, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová. ¿Por qué cree usted que los ateos no creen en la Biblia? Porque dicen, la Biblia se contradice. Y no es que la Biblia se contradice, las traducciones se contradicen. Dios no se arrepiente. Ahora tal vez tú dices, yo insisto, Dios sí se arrepiente, pastor. Veamos Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 6. Malaquías 3, en el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué significa que no cambio? Que no se arrepiente. Que Él sí dice que te sanó, aunque a veces tú ni te lo merecías. Él solo porque lo dijo. Porque es un Dios de pactos. Porque es un Dios que respeta su palabra. Él va a manifestar su sanidad a ti porque Él no cambia. Dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso es Dios. De hecho, por eso es Dios. Porque no cambia, porque no se arrepiente, porque mantiene su palabra, porque la cumple hoy como la cumplió ayer y la seguirá cumpliendo siempre que alguien le crea. Dios no se arrepiente. Ahora, veamos un versículo más hablando de esto. Veamos primero de Samuel, capítulo 15. Estamos confrontando el hecho de que Dios se arrepiente. Como dice nuestra traducción en Génesis 6:6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Es mentira, ya vimos que dice que Él no es hombre para que se arrepienta, que Él no cambia. Y veamos un versículo más. Estamos en primero de Samuel, capítulo 15, en el versículo 29. Primero de Samuel 15:29 dice, además, está hablando Samuel aquí, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Qué claro está ahí. No es hombre para que se arrepienta. Ya llevamos 3 versículos donde dice que Dios no se arrepiente. Y Génesis 6:6 dice que se arrepintió. Esa es una contradicción total. Y por si fuera poco, vamos a ver un último versículo que contradice la idea de que Dios se arrepiente, y que es Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, para cerrar este segmento. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quiénes son las luces? Los hijos de Dios. Somos la luz.
Dice, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Qué es variación? Que cambia. Dios no cambia, Dios es. Por eso le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Soy no es de que era, que será. Él es, Él se mantiene siempre. Igual, Él siempre es amor. Nunca digas, pues yo vi que en el antiguo pacto como que Dios era malo, pero como que en el Nuevo Testamento como que ya se convirtió y ya es bueno. No, Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. La cosa de que cuando vino Jesucristo, Él nos vino a revelar al Padre. Cuando Cristo vino, las cosas cambiaron. Y Él dijo que vino a hablar lo que el Padre le dijo. Dijo, yo no hablo nada que no oigo del Padre. ¿Y sabes qué nos dijo Él? El ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. De la bondad de Dios, pero específicamente en estos últimos programas, tratando el tema del diluvio. Recuerdo que en los primeros programas, cuando comenzamos a salir al aire por televisión, radio e internet, yo decía que Dios no mandó el diluvio y mucha gente llamaba preguntando que la Biblia decía que Dios mandó el diluvio y cómo yo me atrevía a decir que no lo mandó, y les decía, tengan un poco de paciencia, que vamos a estar tratándolo, y ahorita es el momento donde usted resuelva toda duda, y me estoy yendo versículo por versículo, renglón por renglón, para explicar que Dios no manda diluvios. Y en el bloque pasado, en el segmento pasado, estuve explicando que Dios es un Dios que no se arrepiente. Dice la Biblia en Génesis 6:6 que Dios, dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ya vimos 4 versículos, y pudiera dar más, que Dios no se arrepintió, que Dios no se arrepiente y que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Es más, un Dios que se arrepiente no es digno que le creamos ninguna promesa. Un Dios que dijo que te sana y luego pues, y va una persona enferma con su pastor y le dice, oiga pastor, estoy enfermo, ore por mí. Y ya va con el pastor para que ore por ella o por él. Y el pastor le dice, pues voy a orar a ver si Dios quiere la sana, si no quiere no. ¿Y por qué creen ellos eso? Porque muchas veces estos líderes no conocen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea sano, sin excepción. Nunca digas, fulano, pues es un misterio que está así. No hay misterio. Hay puertas abiertas que uno le puede abrir al diablo. Hay tantas, ¿no? Luego las vamos a tratar por televisión. Pero una de ellas es la ignorancia. El no saber las escrituras ya en sí es una puerta abierta. Porque si usted está enfermo y le dijeron a usted que Dios lo tiene así, pues ¿cómo vamos a reprender al diablo? Pues si usted piensa que Dios lo tiene así, ¿cómo voy a reprender a Dios? Si usted me dice, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, yo le voy a decir, Señor, pues quita la enfermedad que tú mismo mandaste. ¿Cómo le voy a decir eso? La Biblia dice que Dios no está dividido. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Dios no sana y enferma. Dios no mata y da vida. Dios no prospera y empobrece. No, Dios solamente da vida. Dios solamente sana. Que te quede bien claro, solamente Dios prospera. Un Dios que se arrepiente no es digno que le creamos nada. Pero dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1. Mire qué interesante este versículo. Santo Dios. 2 Corintios 1 en el versículo 20 dice así: porque todas las promesas, Dios prometió sanidad, sí, prometió prosperidad, sí, prometió larga vida, sí, prometió salvación, sí, prometió muchas cosas. Todas las promesas de Dios son en Él, o sea en Jesús, sí, y en Él amén. Amén es que está garantizado. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto, ¿sabe qué quiere decir, querido amigo?
dice que Dios siempre dice sí a sus promesas. Dios siempre dice que sí. El mundo cristiano está plagado de cantos poéticos, de cantos que le tocan el alma al pueblo, que lo inspiran a llorar, pero antibíblicos y muchas veces hasta glorificando la ruina, glorificando la enfermedad. Yo escuché una vez un cantante que yo respeto y creo que Dios lo usa, pero este cantante, usted se ha de acordar, puso una canción que dice, le pedí al Señor que sanara a mi madre. Y dice la canción, me dijo que no. Le pedí al Señor no sé qué, y luego dice, me dijo que no. ¿Sabe qué es eso? Es mentira del infierno. Dios, cuando usted le pide algo, Dios nunca le dice que no. Dios dice este versículo, la psicología o la tradición dice miles de tonterías. Pero dice este versículo, segundo los Corintios 1:20, que Dios siempre dice sí porque te ama. Dios nunca te va a decir que no. Dios te va a decir que sí. El asunto es si te alcanza tu fe, porque la fe es la mano que toma las promesas de Dios. Por eso dice al último, segundo los Corintios 1:20, dice, por medio de nosotros. Todas las promesas son por medio de nosotros. Y hay un versículo que dice, por medio de la fe. O sea, la fe es la que toma la promesa de Dios. Así que, si Dios es un Dios que se arrepiente, hágame usted el favor, quién sabe si somos salvos o no. Quién sabe si Dios dijo que a lo mejor se arrepiente y nos manda a todos al infierno. Creer esa doctrina es de Satanás. Dios dice, Satanás nos enseña a nosotros, nos ha dicho a nosotros por años que Dios se arrepiente, que a lo mejor te sana, que a lo mejor te quiere así con un plan. Es mentira, Dios no te quiere así con un plan. Tú estás en esa situación por diferentes razones, porque Satanás te atacó, tú lo dejaste entrar, por ignorancia, y yo también estuve así muchas veces, porque a mí me enseñaron que pues era una persona muy especial, por eso Dios me moldeaba con las cosas de la vida. Pero Dios no te quiere enseñar o sea, el maestro de la iglesia no es Satanás, es el Espíritu Santo. Satanás no te va a enseñar nada. ¿Sabes cómo Dios nos enseña? Con su palabra. Tú puedes, antes de meterte en los problemas, antes de aprender con un problema, aprender con la palabra de Dios. Ahora, todo esto te lo dije para que tú entiendas que es imposible que Dios se arrepienta. Hágame usted el favor. Génesis 6, en el versículo 6, y se arrepintió Jehová. Dime si no tengo que ir al hebreo ahí. Se arrepintió Jehová. Bueno, está comprobadísimo que tengo que ir al hebreo. La palabra hebrea ahí, donde dice arrepentir, se arrepintió, es el hebreo nakham. Nakham, que significa lamentar o pesar. Así debieron haber traducido. Dios no es que se arrepintió. Debieron haber puesto así, mira, y se lamentó Jehová. Se lamentó o le pesó a Jehová. ¿Y por qué se lamentó Jehová de haber hecho al hombre? ¿Por qué se lamentó? ¿Sabes por qué se lamentó Jehová? ¿Y por qué sufrió Jehová? Porque el hombre que fue diseñado para ser santo ahora estaba corrompido de tanto pecado. El hombre que había sido diseñado para ser eterno, para nunca morir, ahora estaba muriendo. El hombre que estaba diseñado para andar en prosperidad, ahora estaba en enfermedad. Así que vamos a regresar. Vamos a continuar hablando del tema del diluvio. Quédese conmigo y no le cambie. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Para los que nos acaban de sintonizar, este es un programa donde estudiamos la palabra de Dios. Yo soy el pastor y maestro Isdei Fierro, no solo pastor, sino maestro también, porque el maestro es aquel que escudriña y desmenuza las escrituras para que usted pueda entender. Muchas veces el pastor o el evangelista nos inspira, nos predica y eso tiene su lugar, pero el maestro te va a instruir y todos necesitamos un maestro que sea un mentor, como un padre espiritual que nos lleve a aquellos pastos verdes a reposar en su palabra.
Y hoy estamos hablando cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Cuándo usted había oído que Dios no mandó el diluvio? En alguna iglesia, jamás. Y lo estamos tratando fuertemente aquí. Bueno, dice Génesis 6:6, no he salido de ese versículo todavía. Dice, y se arrepintió Jehová. Dios no se arrepiente, ya sabes. Y dice en el hebreo que Dios se lamentó, el hebreo Nakham. Dios se lamentó y le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ya vimos que Dios no es que se arrepintió, que dijo, ¿y por qué lo hice? No, le dolió tanto porque el hombre ahora se estaba comportando como una bestia, como un animal, debido a Satanás. O el hombre le había dado tanto lugar a Satanás que se había corrompido sobre la tierra. Toda la tierra se había corrompido. Mire lo que dice en el versículo 11, Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y esa palabra llena es como que llenaron una medida, y esa medida cuando se llena, entonces viene la ira de Dios. Y la ira de Dios, yo no voy a cansar de repetirlo por televisión y por radio y por internet. La ira de Dios no es que Dios destruye, la ira de Dios es que Dios quita su protección. Es todo lo que pasa. Dios, en el caso de los que somos de Cristo para acá, Dios no te abandona. Nunca usted piense, y Dios me deja, o como cantábamos antes, no me dejes, Señor, no me dejes. Dios no es que te va a dejar. No te es suficiente su palabra que dice, no te dejaré, ni te desampararé. Pero es que muchas veces uno dice, es que no te siento. Uno no anda por sentimientos. Uno muchas veces no sientes tu estómago. Ahí está tu estómago. Es un ejemplo medio simple, pero yo creo que entiendas así. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros siempre. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, a pesar de que no lo sintamos. Lo que pasa en el nuevo pacto, cuando pasa algo malo, no es que Dios nos dejó, es que Dios simplemente se hizo a un lado. Los ángeles no se van a meter a nuestro favor, porque nosotros tenemos ángeles que nos protegen. Y cuando Satanás te ataca y usted le abrió puertas al diablo, el diablo tiene derecho legal para tocar tu vida. Cuando uno no se congrega, le abre puertas al diablo. Cuando uno no diezma y ofrenda, le abre puertas al diablo también. Cuando uno trata mal a su cónyuge, le abre puertas al diablo. Hay como unas 24, 25 puertas. Cuando uno se alimenta mal, también le abre puertas al diablo. Hay muchas razones por las cuales una persona le pudiera dar lugar al diablo. Pero nunca es Dios el que manda lo malo. Siempre es el hombre el que causa su mal destino. Y ahora, quiero analizar otro versículo. Quiero que vayamos a Génesis 6, en el versículo 17. Dice Génesis 6:17. Dice, he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Y yo les dije que yo entiendo a la gente cuando dicen, pues Dios mandó el diluvio. ¿Por qué razón? Porque uno dice, yo traigo. ¿Y qué es yo traigo? Pues, o sea, nuestra traducción dice, pues Dios lo trajo el diluvio. Y bueno, aquí también es una mala traducción, tal como tú estuviste de acuerdo conmigo, que cuando dice que Dios se arrepintió, es una mala traducción. Tú estuviste muy de acuerdo allí, y ahí es donde comienza toda una cadena de malas traducciones. Dios no se puede arrepentir, ¿estás de acuerdo? Ah, pues como no se puede arrepentir, tampoco Dios puede traer diluvios. La palabra ahí donde dice yo traigo, el verbo traer, es el hebreo bo, así nomás, bo, que significa, mire usted, informar. Eso significa, yo informo un diluvio. O sea, fíjese cómo hemos culpado a Dios. Lejos de Dios mandar el diluvio, al contrario, Él en su bondad, Él está diciendo, yo les informo que viene un diluvio. Se han dicho muchas mentiras de Dios. Dios quiere que te dé este versículo. Vamos a ir a Oseas, en el capítulo 7. Oseas 7, en el versículo 12. Oseas 7:12 dice, cuando fueren tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré, y la palabra castigar ahí es educar, les educaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones.
Nota esto, en las congregaciones cristianas, lo digo con dolor en el alma, o sea, me pesa esto, es un celo. En las congregaciones cristianas se ha dicho esto, y Dios lo está diciendo aquí. Porque tú que eres una persona que amas a Dios, tú no le creerías a un mundano, pero sí le creerías a un líder, pero sí le creerías a alguien que tiene una corbata. Y no te enojes conmigo porque yo traigo corbata, pero sí le creerías a un líder. Porque dice la Biblia que en Timoteo dice que gente tendrá la apariencia de piedad. No criticamos cuando un líder dice, Dios mandó el diluvio, y toda la gente decimos, ¡ay, qué santo! Dios manda diluvios. Pero cuando viene un loco como yo y te dice, Dios no mandó el diluvio, lo tildamos de hereje, porque suena nuevo, suena algo raro, nunca lo habíamos oído. Bueno, que no lo hayamos oído no significa que no sea verdad. Dios en estos tiempos va a traer revelación como nunca la había traído antes. Y mira, lo que dice Oseas 7:12, la última parte dice, conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Mira lo que dijeron en sus congregaciones, Oseas 7:13, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. No dice que Dios mandará la destrucción, dice, porque contra mí se rebelaron en las congregaciones, Dice, y yo los redimí. Se refiere a gente que ha sido lavada ya con la sangre de Cristo. Dice, y ellos hablaron mentiras contra mí. En las congregaciones se ha hablado mentiras contra mí. Y el versículo 15 dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Oigan, ustedes, hemos sido mal pensados de Dios y lo hemos culpado de cuánta cosa sucede, y eso pasa dentro de las congregaciones cristianas. Regresamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. En el próximo programa estamos cada sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 7, 1 hora, para enseñarte que Dios es bueno. Y estábamos estudiando que Dios no manda el diluvio. Si usted nos acaba de sintonizar, hay gente que a veces prende la televisión así, cuando ya ahorita ya estamos en el último bloque, o sea, en el último bloque ya lo prenden. Miren lo que dice Génesis 6, en el versículo 17, dice, he aquí yo traigo un diluvio. Y te decía yo que la palabra traer no es que Dios, Él mandó el diluvio, sino la palabra traer ahí es el hebreo bo, que es informo. Dios no mandó el diluvio, al contrario, informó que venía un diluvio. Voy a poner un ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 24. Esta es la idea. Que Dios sepa algo no significa que Él lo causa. Dios sabe que van a pasar cosas malas y Él no las puede informar, pero eso no quiere decir que Él las manda. Dios dijo, viene un diluvio, eso no quiere decir que Él lo mandó. Al contrario, Él te está previniendo para que se suban al arca, para que se libren, para que se arrepientan. Por ejemplo, Mateo 24, Jesús dice, en el versículo 6, Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice que habría terremotos, pero nota lo que Jesús dice. No dice que Dios iba a mandar los terremotos, dice habrá terremotos. ¿Por qué Dios dice habrá? Porque Dios sabe el futuro y Dios en el futuro ve que habrá, pero eso no significa que Él los cause. Dios no manda terremotos, ya lo hemos tratado en nuestros programas, pero Dios ni manda terremotos, ni manda ciclones, ni manda ninguna catástrofe, porque Dios es bueno. Entonces este es un ejemplo claro de que Dios te avisa lo malo que viene, pero no es que Él lo causa. Volvamos a Génesis 6:17, dice, he aquí yo informo un diluvio.
O sea, Él te dice que viene, pero no lo causa. Y Dios usó a un hombre para que les informara que viniera un diluvio, tal como lo hizo en la ciudad de Nínive con Jonás. Dios les informó que Nínive, aquella gran ciudad, iba a ser destruida, pero no significa que Dios le iba a destruir. Y Dios mandó a Jonás para que les dijera: Nínive será destruida, arrepiéntanse, dando a entender que si ellos se arrepentían, ellos podían detener o cerrar las puertas al diablo, para que no viniera ese juicio, que es el autojuicio, cuando uno le abre puertas al diablo y Satanás viene y destruye. Entonces Dios usó a Noé, y Noé por 120 años estuvo diciéndoles que iba a venir un diluvio, pero como nunca había llovido de arriba para abajo, nadie se lo creyó. Nadie se lo creyó, y ya al último, cuando Noé está en el arca, dice que se cerró la puerta, alguien cerró la puerta, y te puedes imaginar a todos los gritos: ábrenos, Noé, por favor, ábrenos, ahora sí creemos. Pero no. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Estamos en la recta final, amigos, de nuestro programa del día de hoy. Estamos ya cerrando estas ideas, concluyendo y amarrando ideas. Hoy no vamos a terminar el tema del diluvio, pero no se pierda el próximo sábado, que vamos a continuar hablando poderosas revelaciones para cerrar con ese tema el próximo sábado a las 6 de la tarde. Nos quedamos aquí en Génesis 6, en el versículo 17, dice: he aquí yo traigo un diluvio. Y esta palabra traer es el hebreo bo, que es informar. Dios está informando un diluvio. No es que Él lo trae, más bien es que Él lo informa. En otras palabras, Dios sabe que algo malo va a pasar, porque Él en su sabiduría puede ver el futuro. Pero que Él sepa algo no significa que lo cause. En este caso es Satanás el que va a traer el diluvio, y Dios en su bondad lo va a informar. Veamos este ejemplo en Mateo capítulo 24. Veamos un ejemplo que nos va a traer luz en este sentido. Mateo 24, en el versículo 6, Jesús dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nota, Jesús está diciendo que vienen guerras, pero eso no quiere decir que Dios provoca las guerras. Y mira el versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber terremotos, las cosas se van a poner mal. Dios está informando que viene eso, pero no lo está causando. Dios sabe que va a pasar, pero Él no lo causa. Bueno, esto mismo pasó en el caso del diluvio. Dios dice en Génesis 6:17, dice el hebreo: yo informo, no yo traigo, yo informo un diluvio. Tiene algo malo, y Dios lo va a informar por boca de Noé. Veamos la bondad de Dios. Mira, segunda de Pedro. Vamos a ver cómo es que Noé también era un predicador. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, segunda de Pedro 2:5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero. La palabra pregonero es el griego kerux, que significa predicador. Noé fue uno que fue pregonero, un predicador. O sea, Noé les predicó a esa generación. Y yo me imagino su mensaje era: arrepiéntanse de todas estas obras que están haciendo, para que no venga este diluvio, porque va a llover, va a venir un diluvio tremendo. Pero ellos no le creían. En otras palabras, Dios les informó a esta generación que venía un diluvio, y lo informó por boca de Noé. Mira lo que dice el mismo apóstol Pedro en la primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas
Y en este caso Noé también fungió como un profeta porque predijo algo. O sea, dijo algo que iba a suceder. Aquí entra también Noé en la categoría de profeta. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Nota, dice, el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas. Bueno, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, estuvo en la boca de Noé, estuvo sobre Noé para informarnos, o para informarles a esa generación que iba a venir un diluvio. No que Dios trajo el diluvio, sino que Dios lo iba a informar. Dice Génesis 6:17, he aquí, yo informo, no es que Dios causa, es que yo informo que viene una gran catástrofe. Lo informó por boca de Noé. Dios siempre ha sido así. Es como el Apocalipsis, donde habla sobre la gran tribulación. Y dice que viene una gran tribulación cual nunca la ha habido jamás. Eso no quiere decir que Dios va a mandar la gran tribulación. No, Dios, la ira de Dios se va a derramar. ¿Y qué es la ira de Dios? Que Dios quitará su protección. Dios siempre lo ha hecho así. Cuando vemos en Sodoma y Gomorra, aquellos ángeles, no es que Dios hizo llover fuego del cielo. Eso lo vamos a ver también en los próximos programas. Más bien los ángeles llegan y sacan a Lot y a su familia. Los sacan para que ellos no padezcan. Siempre Dios es queriendo librar de la tribulación. Pero nunca es Dios mandando la tribulación. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Bien, amigos, regresamos a nuestro último segmento de nuestro programa. Bueno, estamos despidiendo, donde pudimos estudiar poderosas revelaciones acerca del tema del diluvio. Yo sé que hoy no terminamos. Si tienes alguna duda, te invito a que nos veas el próximo sábado de 6 a 7, como cuando una novela se termina y continúa. El próximo sábado vamos a continuar. Nos puedes oír, nos puedes ver por televisión, hoy por la radio y por internet. Les invitamos a todos aquellos que necesitan la palabra de Dios. Y yo quiero cerrar haciendo una invitación. Mucha gente nos pregunta dónde estamos ubicados, la congregación que tu pastor, que el pastor Isdei Fierro pastorea. Y mi esposa Cristina también. Hoy no me acompañó, pero les envío un saludo a todos. Estamos grabando aquí en la ciudad, en el municipio de Santa Ana, Sonora. Y quiero hacerles una invitación a ir a la congregación Dios es Bueno. Estamos ubicados en Lázaro Cárdenas, avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Maxapil. Hay gente que batalla para llegar allí, por eso quiero darles unas señas que siempre las hago. Es Lázaro Cárdenas, donde está Walmart. Enfrente se encuentra la agencia Ford, ahí cerca del puente grande que tenemos aquí en Mexicali, y donde está la agencia Ford, yendo como a Tijuana, así, o sea, hacia aquel lado, vas a encontrar Tornillo Gigante, cerca de Walmart. Donde está Tornillo Gigante, a 2 locales se encuentra la congregación Dios es Bueno. Incluso si usted está así con tantas ganas de ir y cualquier necesidad que tú puedas tener, te podemos ayudar. Usted puede marcarnos al celular 686-133-1012. Repito, 686-133-1012, y usted nos puede buscar para cualquier mayor información ahí. Yo quiero hacer una última invitación a todas aquellas personas que nunca han entrado al reino de Dios y nunca lo han confesado a Jesús como su Señor. Es el momento más importante de la vida. Tal vez tú dices, es que yo ya soy hijo de Dios. Bíblicamente, aquel que no ha confesado con su boca y le ha dicho a Jesús, tú eres el Señor,
y Dios te levantó de los muertos del abismo, del infierno, esa persona no ha nacido de Dios. Y si tú no has hecho eso, querido amigo, con todo mi amor te lo digo, tu vida está destinada al infierno. Tú murieras hoy, irías al infierno, a una eternidad. Y Dios no quiere que vayas, es que es muy fácil, Dios no lo hace nada difícil. Solo tienes que creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos del abismo a Jesús para que tú no vayas al infierno y lo confieses como tu Señor. Te invito a que digas en voz alta, fuerte, esta oración. Repite después de mí. Señor Jesús, te confieso como mi Señor. Jesús, te confieso como el Señor de mi vida. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Ven a vivir, Espíritu Santo, en mi corazón. Y de aquí en adelante soy engendrado de mi Padre Celestial. No vendré más a condenación, pues he pasado de muerte a vida. Muchas felicidades a todos aquellos que han hecho esta oración. Esto les ha salvado la vida eterna. Ustedes eternamente nunca morirán. Dios les promete vida eterna y en esta tierra salud y prosperidad. Nos vemos hasta la próxima. No deje de vernos y escucharnos cada sábado por este mismo canal de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Se despide su servidor, el pastor y maestro Isdey Fierro. Hasta la próxima. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor.